taxista encontró a esta niña en medio del camino. Pronto se dio cuenta de que estaba en peligro. Un hombre de 60 años, llamado Mijael, terminaba de hacer taxis por aplicativo. Estaba llegando a casa cuando de repente recibió la llamada de una familia. Era una pareja y sus 2 hijos, quienes necesitaban viajar de la ciudad a un pueblo cercano. El taxista casi nunca trabajaba de noche, pero pensaba que sería un viaje de varios kilómetros, por lo que habría una muy buena paga de por medio. Es así que aceptó y decidió llevarlos. En el camino Mijael pensó que su mujer estaría preocupada, pues ya era tarde. Quería llamarla, pero al estar lejos de la ciudad, su teléfono había perdido señal. Casi no tenía cobertura y una llamada sería imposible de realizar. Finalmente llegó al pueblo, dejó a la familia, recibió su pago y se apresuró en volver por la hora. Era el único que recorría el camino y ya no veía la hora de poder llegar a un lugar en el que tuviera señal para poder llamar a su mujer. Aquel hombre había vivido con su esposa desde que eran muy jóvenes y él siempre había sido muy dedicado a su hogar, y ella era una mujer que trabajaba preparando desayunos para vendérselo a los compañeros taxistas de su esposo. El hombre condujo durante toda la noche y estando ya cerca de llegar a la ciudad, vio lo que era la silueta de una pequeña niña. Aquello llamó su atención, pues se encontraba en la carretera, prácticamente a la mitad de nada. Pensaba que sería tal vez producto de su imaginación, pero mientras más se acercaba mientras conducía, más miraba a una pequeña y parecía necesitar ayuda. Aquello le pareció extraño, por lo que decidió parar al lado de la menor. Salió del coche y la luz de la luna alumbraba lo suficientemente bien para que él pudiera ver todo. Se dio cuenta de que tenía moretones en la cara y además la niña estaba puesta una ropa no tan abrigadora. El hombre estaba realmente confundido, por lo que le preguntó en dónde estaban sus padres. Le preguntó qué hacía ahí tan sola, pero la pequeña parecía no escuchar sus palabras. No respondía y estaba completamente enmudecida, casi como si estuviera en un estado de shock. Sin embargo, sacó un pedazo de cartón sucio y se lo entregó a Mijael. El hombre estaba confundido. Lo vio y se percató de que había una nota en la que indicaba la dirección de un lugar. El hombre rápidamente se dio cuenta de que la menor estaba perdida y que tal vez en ese sitio encontraría su hogar. Subió la niña al auto y al encender la luz interna se percató que no solo tenía moretones, sino que también estaba llena de heridas. Fue así que decidió llevarla a ese lugar y al final de cuentas no podía dejar sola a la niña en medio de la nada. Sería muy peligroso que ella se quedara ahí, pero al llegar al sitio se dio cuenta de que ese lugar era un hospital. El taxista quedó atónito. Pronto fue atendido por un guardia. Mijael le dijo que había encontrado a una niña y que le había dado esa dirección. Unos oficiales de policía que se encontraban al lado se acercaron al oírlo hablar. Los policías le hicieron varias preguntas a la pequeña, pero ella no decía nada. «Me temo, señor, que la niña está perdida, o tal vez escapó de su casa», dijeron los oficiales, pero Mijael insistió en que posiblemente quería estar allí para ver a algún familiar suyo. Entonces llevaron a la pequeña adentro y, habiendo ingresado ya, una enfermera la atendió. Comenzó a limpiarle las heridas a la menor y Mijael le preguntó si acaso la conocía. Ella le dijo que nunca antes la había visto y en ese momento la niña pronunció: «Mamita Sofía». La enfermera quedó congelada. «Hemos tenido una paciente con ese mismo nombre», le dijo a Mijael, «pero hace poco falleció. De hecho, aquella anciana, en uno de sus últimos momentos, me dijo que no dejaran sola a su nietecita. Perdió la vida a causa de un golpe severo, pero esas fueron sus últimas palabras». Los encargados de la protección a la menor fueron avisados de aquella anciana. Le dijeron que tenía una nieta bajo su cuidado
Ellos fueron a buscarla a su casa, pero nadie abrió la puerta. Solo una vecina les dijo que la niña había salido con su mamá. No investigaron más el asunto al saber esto. Mientras hablaban, se llevaron a la niña a un consultorio médico, donde revisarían todos los moretones que habían en su cuerpo. Pronto la enfermera le pidió al taxista que se retirara, que ya no tenía más que hacer, que ella se encargaría de la menor, y que llamaría a las autoridades para que todo esto se manejara de la forma adecuada. Tal vez la niña había escapado de su madre, pero el hombre sintió que algo no estaba bien. No podía quedarse de brazos cruzados, por lo que decidió preguntar cuál era la dirección de su abuela, para saber por qué la niña estaba completamente sola y en medio de la nada, pues había quedado impactado cuando la vio. Es así que llegó a la casa de la anciana, esperando encontrar alguna respuesta. Aunque ya era muy tarde, uno de los vecinos que le escuchó tocar la puerta salió. El señor taxista preguntó por qué nadie respondía y le dijeron que efectivamente la anciana ya no se encontraba viviendo ahí, había fallecido hace muy poco. Mijael entonces empezó a preguntarle varias cosas a esta vecina de la anciana, y ella, al oír del interés de Mijael, supo que tal vez sabía algo o que algo malo había pasado. Lo invitó a pasar y tomar asiento en su sala para conversar con él, y le contó que hace muchos años, aquella anciana, cuando aún vivía, tenía una hija que se había casado con un hombre de mal vivir. A él le gustaba el alcohol y de alguna manera la mujer se volvió como él. Pero pronto quedó embarazada y dio a luz. Sin embargo, poco o nada le importaba a su bebé. Ambos se metieron a juegos de apuestas y finalmente el dinero que tenían ahorrado, la mujer se lo terminó. Entonces fue cuando comenzaron a vender cosas de valor, cosas que le pertenecían a la anciana. La abuela se encargó de la niña, pues su madre la dejó de lado, y la anciana trataba de que su nieta siempre estuviera bien alimentada. Se las ingenió para darle de comer, siendo una recién nacida. Se gastaba gran parte de su dinero de jubilación en su pequeña nietecita, solo para cuidarla. Pero un día ocurrió lo inevitable. Los padres de la bebé, al tener dinero fácil, robaron dentro de la casa, y sin saber, una de las personas que habían llamado para que les ayudaran a vaciar la casa era un ex militar. Ambos fueron descubiertos y el hombre recibió un disparo, mismo que terminó con su vida. La mujer logró escapar, pero luego fue atrapada y condenada a 4 años de prisión. El tiempo pasó tan rápido que pronto aquella joven volvió nuevamente a casa, encontrando a su pequeña hija. La abrazó y le dijo que las cosas cambiarían de ahora en adelante, que ya era una nueva mujer y que ahora se encargaría de ser una madre responsable. Pero un corto tiempo pasó para que ella volviera a enamorarse de un hombre que era aún peor, pues este era un alcohólico, mucho peor que el último. Un día la pareja disfrutaba con sus amigos en la sala, con cervezas y comida. Estaban viendo un partido de fútbol. El hombre le pidió a la anciana que fuera a comprar cervezas, que las que tenía ya se habían acabado. Pero la señora le dijo que no le daría más dinero, que ya había dado suficiente y lo poco que le quedaba era para la comida del día siguiente. Mientras el sujeto, enfurecido, terminó golpeando a la anciana y dejándola herida en el piso. La hija se dio cuenta cuando escuchó los gritos y allí vio a su madre golpeada. Inconsciente y lejos de sentir remordimientos, comenzó a rebuscar en sus bolsillos queriendo encontrar dinero. Uno de los amigos de ellos que estaba en esa casa, al ver a la anciana en el piso y en ese estado, llamó a una ambulancia. Enseguida se llevaron a la abuela. La hija, sin embargo, se quedó con la niña. Estaba enfadada por no tener dinero. Entonces le preguntó a la menor si sabía dónde la abuela guardaba el dinero de su jubilación. Pero la pequeña no dijo nada, solo lloraba. La mujer la sacudía y la comenzó a golpear, dejándole moretones en la piel. Y fue allí cuando la niña
logró zafarse de ella y salir corriendo con dirección desconocida. Corrió y corrió, pero nadie le prestaba atención. Ya era muy tarde y vio una iglesia muy cerca, pero la puerta estaba cerrada. No había un lugar donde pudiera pasar la noche, y pronto vio un sitio debajo de un puente. Fue para tratar de taparse con algunos cartones, pero una vagabunda que había descansado ahí debajo despertó al sentir movimientos. Sin embargo, no decía nada, solo movía sus manos. La niña rápidamente se percató de que era una mujer sordomuda. Entonces recordó cuando una vez le preguntó a su abuela por qué una persona mueve así sus brazos para poder comunicarse. La mendiga quiso ayudar a la menor, pero como no podía entenderse con ella, pensó que lo mejor que necesitaba para ayudarla y tratar sus heridas y golpes sería tomar un pedazo de cartón, un trozo de carbón y escribir en ella la dirección a donde tenía que ir. Escribió la dirección del hospital que quedaba más cerca y se lo entregó. Pronto llegaron más vagabundos y la pequeña se asustó, por lo que salió corriendo. Es así como la menor siguió caminando y sin darse cuenta se perdió. Algunas personas intentaron acercarse a ella, pero la niña simplemente huía. Ahora estaba caminando en medio de la nada, por la carretera, en una noche oscura, cuando de pronto un auto la iluminó fuertemente con sus faros. Se estacionó al lado de ella y se trataba de un taxista muy amable y decidió ayudarla sin esperar nada a cambio. Los vecinos pensaban que la madre se había llevado a la niña, por eso nadie había reportado la desaparición de ella, pero la verdad era la que ya les acabo de contar. Cuando se encontraba recuperada por completo la niña, el taxista volvió a su casa y le contó a su mujer todo lo que le había pasado. Ella quedó impresionada y pensó que sería bueno apoyar en algo a la menor, por lo que volvieron con comida, pasteles y algunos juguetes al hospital. Cuando la vio por primera vez, la mujer sintió mucha pena por la pequeña y pidió permiso a los médicos para que pudiera quedarse con ella durante la noche, explicándoles que anteriormente ella había trabajado como ayudante de enfermería e incluso se ofreció a pagar por los gastos de la niña. Los médicos estuvieron de acuerdo, y al día siguiente, cuando los médicos revisaron a la menor, dijeron que ya estaba lista para ser dada de alta. Había sufrido un trauma psicológico, pero eso no pasaría más que con terapia de otro tipo de especialistas. El taxista y su esposa se miraron el uno al otro y supieron que no podrían quedarse de brazos cruzados. Cuando estuvieron un momento a solas, el hombre le dijo a su mujer que aún recordaba el día en el que habían llorado tanto por tener una hija o un hijo y le habían pedido a Dios que bendiciera sus vidas dándoles uno. Les dijo que creía que esa era la respuesta a sus plegarias, y fue así como ambos decidieron que adoptarían a esta niña y denunciarían la acción irresponsable de su madre. Ambos cambiaron la vida de esta pequeña por completo y se encargaron de volverse una familia para ella. La niña creció llamándolos papá y mamá y teniendo una vida completamente distinta de la que tuvo o hubiera tenido si nadie se hubiera interesado en verla y ayudarla. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí me gustó contártela. No olvides compartirla con tus amigos y familiares, comentarnos cuál fue tu parte favorita y dejarnos un me gusta en este video para hacernos saber que realmente te gustó. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.